Gracias a Dios que ya nos encontramos en este periodo navideño y quiero decirle que solamente nos faltan 2 viernes para terminar con la jornada laboral de este año. Así que les veo una sonrisa de par en par, ¿verdad? De oreja a oreja. Y Dios ha sido bueno. Dios ha estado con nosotros este año. Y hemos entrado ya en esta temporada navideña llena de mucha comida, muchísimo cuidado, ¿verdad? Esta temporada está llena de deliciosos platillos suculentos, tanto si usted se queda en San Salvador como si va al interior del país. Qué delicia, qué bonito poder disfrutar de lo que podemos tener en este tiempo navideño. Cuando pensamos en la Navidad, vienen a nuestra mente toda una serie de cosas que uno las espera, uno comparte en familia, de repente uno tiene la oportunidad también de acordarse de cómo celebraba uno la Navidad cuando era pequeñito. Yo no sé cuántos de ustedes tienen todavía recuerdos, espero que positivos, ¿verdad? Otros pueden tener ahí algún mortero que les estalló en la mano, ¿verdad? O se le quemó la ropa, ¿verdad? Yo no sé si tiene ahí sus historias al respecto, porque antes se quemaba muchísima pólvora y gracias a Dios esto ya se ha mejorado por el tema de las personas quemadas, pero eso sucedía y la pasábamos bien. Y yo me recuerdo que mi padre se dedicaba a que yo pudiera disfrutar la Navidad, ¿verdad? Y jugábamos y estábamos en familia y familiares con los que no compartíamos en el año, nos juntábamos y era algo muy, muy especial. También ahora, ¿verdad? Todo esto hay que fortalecerlo, el tiempo en familia, pasar en casa, disfrutar, platique, no desperdicie ni un tan solo momento con tal de guardar estos momentos especiales. Son momentos familiares y hay que potenciarlos. Pero también al pensar en un tiempo navideño, también hay ciertas cosas que están en el panorama de las cuales también todos nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, que no puedan llegar a absorber nuestro pensamiento de tal manera que nos desvíen del verdadero sentido de la Navidad. Y es que estoy hablando de que a mitad de año ya estamos viendo en los almacenes la decoración navideña, ¿verdad? Porque los comercios están esperando que llegue la Navidad y con los brazos abiertos, venga, compre, descuentos de todos los colores y sabores. Y uno entonces dice, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Que ahorita está en descuento y de repente las 6 de la mañana y ya todos ahí, ¿verdad? En el centro comercial y bueno, y las tarjetas y todo esto, ¿verdad? Muchísimo cuidado, porque la Navidad no consiste en qué tanto puedo comprar, qué tanto voy a estrenar. Toda esta serie de cosas a veces la sociedad las va condicionando y están alrededor y nosotros necesitamos estar muy bien enfocados. Usted pase buen tiempo, si usted acostumbra a ver Mi Pobre Angelito todas las Navidades, pues prepárese ahí, ¿verdad? Ya con ese tiempo, si usted come tamales el siguiente día, los recalentados tan deliciosos que son, aproveche el tiempo navideño, disfrútelo muchísimo, pásenlo en familia. Y creo que nuestra cultura en realidad tiene un buen tiempo de celebración, pero tenemos que enfocarnos, tenemos que cuidarnos de estar libres del consumismo, libres del materialismo, libres de cosas que en realidad pueden causarnos problemas dentro de nuestra casa. Al pensar en la Navidad, quisiera que en esta mañana podamos reflexionar en qué consiste la Navidad, en qué consiste la Navidad al estilo que nos dice la palabra de Dios. En realidad, la Biblia nos muestra muchas festividades. La Biblia gusta demostrarnos cómo se reunían las personas y cuando habían momentos especiales, habían celebraciones, y esto es parte de cómo Dios nos creó seres sociales, seres relacionales, y por lo tanto pues esto debemos colocarlo en un lugar muy especial de nuestra familia. En este sentido, nosotros podemos caer en el problema de olvidar el verdadero propósito de la Navidad.
Y por eso, al abrir las páginas de las Sagradas Escrituras, necesariamente nos encontramos con la revelación de la manera en la que Dios diseñó las cosas para que en el tiempo que Él había estipulado, en el tiempo preciso, entonces Dios se hiciera hombre y viniera y habitara entre nosotros, escogiendo una manera tan humilde de poder presentarse a toda la humanidad. C.S. Lewis dijo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Y eso es en realidad lo que nosotros tenemos que magnificar en este tiempo, el verdadero sentido de la Navidad. Si me acompaña a Juan capítulo 6, versículo 51, Juan 6, 51, Jesús expresa años más tarde de su nacimiento y toda esta parte del relato navideño. En Juan 6, 51, Él dice lo siguiente. Vamos a leer quizás desde unos versículos antes para comprender el contexto. Versículo 41, Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que me oyó, que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y estas eran palabras que todos quedaron muy expectantes, porque todos conocían que cuando estuvieron como pueblo de Israel en el desierto, al salir de Egipto, ellos tuvieron que clamar a Dios para que les diera alimento, y Dios les dio maná. Y el maná era este tipo que caía del cielo. No puedo identificar exactamente, ¿verdad? Pero era la comida de Dios, el pan de Dios que caía del cielo. Y ellos tuvieron la oportunidad de ser alimentados en medio del desierto, de esta manera que Dios lo dispuso. Pero tal y como sucedió esto, lo que los judíos estaban viendo en este momento era el cumplimiento de aquel símbolo. Era Dios mismo descendiendo al mundo para ser el pan de vida, que cualquiera que de él come no va a tener hambre jamás. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos resaltando en la Navidad. Nosotros estamos resaltando que Jesús vino de Dios y fue quien se dio por amor a nosotros. La Navidad es más que la decoración, que el cuidado de cómo va a estar la casa porque va a venir la visita. La Navidad es más que qué regalos vamos a poder dar, qué dinámicas vamos a tener en la cena. La Navidad es más que luces, que el arbolito. La Navidad es más que el ruido, la música, las cumbias sonando allá en el fondo, ¿verdad? La Navidad es más que solamente tener un tiempo de alegría, y la gente se alegra porque llegó Navidad y por lo menos un ratito va a poder pasar con la familia tranquilo. La Navidad es Dios llegando a la vida para permanentemente dar la alegría y la paz que el ser humano necesita, y satisfacer las necesidades más profundas del corazón del ser humano. La Navidad no solamente es una época
es una persona, la Navidad es Jesús. Y yo quisiera resaltar dos cosas que podemos dejar muy claras acerca del verdadero motivo de la Navidad. En primer lugar, nosotros podemos hablar de que la Navidad se trata de la presencia de Dios. Si usted piensa en la Navidad, piense en Emmanuel, Dios con nosotros, la posibilidad de poder contar con alguien en la vida que jamás nos va a fallar. Ese es el mismo Dios que se ha puesto a disposición nuestra para poder tener una relación personal. Si vamos a Juan siempre, pero en el capítulo 1, versículo 1, si usted puede leer el Evangelio de Juan, usted no va a encontrar al principio, como en los otros evangelios, un listado de genealogía, hablando, ¿verdad?, acerca de José, de María, hablando de cómo podemos ver el nacimiento de Jesús en su relato como tal, porque lo que Juan estaba tratando de explicar o de transmitir en su evangelio es que Jesús es Dios. Y por lo tanto él habla, por ejemplo en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿dónde dice? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está expresando Juan, quien estuvo cerca de Jesús. Dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que cuando nosotros pensamos en la Navidad, estamos pensando en el milagro de la encarnación, de cómo Dios no se quedó con brazos cruzados cuando vio al ser humano en necesidad, sino que Él mismo se dio para poder estar entre nosotros. Y esta palabra habitar es una palabra tremenda, porque no solamente habla del tabernáculo, no solamente habla de una casa, de un edificio, de un lugar de vivienda, sino que habla de su presencia, habla de una relación. Nosotros cuando comprendemos que lo que Jesús está buscando no es tanto una vida dentro de una iglesia como tal, ¿verdad? La iglesia hay que servir, amar, que todo mundo conozca a Jesús, y está muy bien, pero cuando comprendemos que todos los días yo puedo tener una plática con Jesús, que todos los días yo puedo conocerle más, que todos los días yo puedo saberme necesitado de guía y que Él me la va a dar, entonces comprendemos que aquel Dios que creó el universo no se quedó nada más en la eternidad. Él mismo irrumpió en la realidad del ser humano y entonces llegó a lo más profundo de su necesidad. Esto nos tiene que cambiar el panorama en nuestra celebración navideña, porque muchos podemos llegar a celebrar la Navidad con un suculento pavo y podemos tener los siguientes días, 3, 4 días, panes con recalentado, ¿verdad? Y pasarla súper bien, pero no necesariamente vamos a tener una gratitud y no necesariamente vamos a decirles: Jesús, gracias porque ahora está conmigo, y gracias porque me diste la oportunidad para estar cerca de ti. Dios es un Dios cercano, y Dios entiende nuestro dolor y entiende nuestra necesidad y entiende nuestra condición, y este es el mensaje de la Navidad. Dios, el Hijo, quien es Dios, quien estaba con Dios, vino a revelar a Dios en una forma jamás vista antes. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios, dicen Romanos, que ha revelado también, se puede conocer también quién es Dios por medio de las cosas creadas. No tenemos ningún tipo de excusa, porque Dios se muestra su poder y su gloria por medio de las cosas creadas. Pero no siendo suficiente este mensaje plasmado en los cielos, entonces Él se hizo hombre y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y por esta razón, cuando usted comienza a leer Juan, encuentra las expresiones de Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Y por ejemplo, cuando recordamos uno de los versículos más conocidos de la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16, recordamos que la actitud de Dios siempre ha sido dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque precisamente lo que Él ha hecho es revelarse, porque Él ha venido a dar su amor. Pero Juan no solamente se queda en un amor romántico. Él también, después de este versículo, él dice también que Él ha venido a condenar, porque si no creen en Él, entonces no están con Él y por lo tanto van a estar separados de Él por siempre. Dios en realidad ha sido súper espectacular con todo lo que ha hecho, y la Navidad habla acerca de ese plan perfecto de Dios para salvar al ser humano. Nosotros debemos disfrutar esta Navidad, pero debemos hacerlo pensando en esa maravilla de la presencia de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. El pastor Tim Keller dijo la siguiente frase: el cristianismo no nos da un Dios que nos exige subir a Él, sino un Dios que bajó a nosotros. Y quizás esto tiene que resonar en nuestros corazones, porque nosotros, dice su palabra, que podemos llegar a amar a Dios porque Él nos amó primero. Y quizás en una relación usted dice: bueno, vamos 50-50, ¿verdad? Si me amas, yo te amo. Y así estamos, ¿verdad? Y de repente, pues no salió nada con esta persona, y yo traté, y yo le di regalito, ¿verdad? Y no salió nada. Pero ¿qué tal cuando es correspondido, verdad? Cuando van de la mano, ahí pensando: mi amor, ¿y cómo vamos a disfrutar nuestras vacaciones? ¿Verdad? Qué bonito todo esto. Pero ¿sabe lo que ha pasado con Dios? Él en realidad no solamente dijo que nos amaba, Él se dio por completo por nosotros. Dejó su gloria en los cielos. Y nosotros ni siquiera nos alcanzamos a dimensionar cómo es esto. Pero Él vino, y no vino a un palacio, a las mejores mansiones de la nación, de cualquier nación poderosa. Él no vino en el tiempo donde la tecnología estaba más avanzada. Él vino, y cuando vino, escoge una familia con todas estas condiciones tan difíciles. Y escoge un pueblo, y escoge un lugar olvidado. Pero qué impresionante que ahí donde llega Jesús, aparece una hueste celestial cantando gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres. Y yo no me puedo llegar a imaginar cómo llegó a ser esto tan espectacular, porque lo importante no es las cosas, lo importante es la acción de que Dios estaba revelando a la humanidad. Dios estaba dando su presencia, ahora era accesible. El pueblo de Israel visualizó cómo el rostro de Moisés cambió cuando estuvo en la presencia de Dios, y cómo habitaba en el tabernáculo. Y Salomón, luego de haberlo construido, ¿verdad?, vio cómo de manera majestuosa Dios habitó ahí. Y luego, cuando se reconstruye tras el exilio de Babilonia bajo el mandato de Zorobabel, el segundo templo, y más tarde cuando fue embellecido por Herodes, ahí habitaba, ¿verdad?, la presencia de Dios.
Pero el milagro que nosotros estamos celebrando en la Navidad es que Dios puede llegar a habitar en nuestro corazón. Y su palabra lo menciona, que todo aquel entonces que le ha entregado la vida, que ha dejado que Dios sea su Señor y su Salvador, entonces su espíritu habita en él. Y ahora tenemos ese milagro de la presencia de Dios, de tal manera que la Navidad tiene que ser para nosotros el recordatorio de que no estamos solos, de que si Dios en ese momento se acercó en una condición tremenda, en esa sociedad que estaba bajo el dominio de los romanos, naciendo como un bebé en un establo a donde se alimentaban los bueyes, las vacas, ¿verdad? Ahí pusieron al bebé cuando nació. Si eso sucedió de esa manera, ¿qué más puede llegar a ser Dios en nuestras vidas? Dios puede llegar a transformar cualquier situación en nuestra necesidad, en nuestro corazón. Hablar de la presencia de Dios es hablar de la oportunidad que nosotros tenemos de crecer. Y este año hemos estado hablando de precisamente esto, de uno de nuestros valores, de la excelencia. Y esto lo vamos a poder realizar cuando dependamos de ese Dios que ahora nos da la posibilidad de tener esta relación personal con Él. Su presencia. La Navidad es más que bullas y gritos y celebraciones alegres, las cuales, ¿verdad?, las podemos tener, pero es más que eso. Es Dios habitando entre nosotros. También la Navidad habla de la provisión de Dios. Dios, y si me acompañan a Juan 8, este también es uno de nuestros eslogans como universidad, Juan 8:32. Vamos a leer desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje nos está mostrando cómo Él ha venido también a darnos libertad, y Él lo expresaba también. Él dijo que venía a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad. Cosas que la religión no puede hacer y cosas que el ser humano por sí solo no puede hacer. Cuando hablamos de la Navidad, tenemos que recordar que la mayor necesidad del ser humano es en su condición de pecado, que necesita ser cambiado. Es una nueva naturaleza. El ser humano por sí solo, por muchas cosas buenas que haga, no puede acceder, porque dice la Biblia que no es por méritos propios, para que nadie se gloríe. Por esta razón, por la incapacidad humana, entonces Él viene a esta tierra, y entonces Él muestra que todo aquel que está con Él, que le recibe, que tiene la oportunidad de abrazarle a Él, que entonces tiene vida eterna. Y esta fue la razón por la que Él fue a la cruz. Cuando Él se presenta en este proceso, en este juicio viciado que se le hizo, Él se presenta con Pilato. Y usted recordará cómo Pilato interroga a Jesús antes de mencionar que iba a ser crucificado. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? Y Jesús le responde: eres tú quien está diciendo esto. Pero las palabras que quiero rescatar de ese momento las encontramos en Juan 18:37, donde Jesús dice: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Porque Él había venido no a decirnos que solamente nos amaba, y esta presentación de un Jesús que nos acepta
y así vamos a seguir fallando. Esto no es lo que la Biblia plantea. Él llama al arrepentimiento. Él llama a tomar un corazón que estaba duro, de piedra, y convertirlo en un corazón de carne. Por esta razón Él vino, para proveernos lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué tipo de libertad nos estaba ofreciendo Jesús? Quizás la gente en ese momento estaba interpretando que Jesús les quería dar una libertad de la opresión romana, y que Él iba a ser el caudillo que los iba a sacar de esta condición. Quizás la gente estaba pensando que les iba a dar una libertad social, económica, pero en realidad estas cosas son finitas. El ser humano puede tener atendida esta necesidad o no. Pero cuando hablamos acerca de la libertad, Jesús vino a dar libertad espiritual, libertad del pecado, libertad de la culpa y de la muerte. Por esa razón, entonces, Él expresa que Él es el pan que vino del cielo para llenar esta necesidad. Vino a dar su vida por nosotros. La Navidad de ninguna manera puede separarse de la cruz. La Navidad está íntimamente relacionada con un plan establecido para crecer y estar entre la humanidad y mencionar que el reino de los cielos se había acercado, pero porque Él iba a ir a la cruz. La Navidad habla de un camino desde el pesebre hasta el Calvario. La Navidad nos relata una misión que tenía Dios para darnos vida eterna a usted y a mí, porque Él iba a entregar su propia vida. No hay mayor amor que que aquel que da la vida por sus amigos. Y como decía anteriormente, estas no eran frases prediseñadas de Jesús. Esto era una muestra de lo que Él iba a hacer por nosotros. Así que cuando pensamos nosotros en la Navidad, podemos pensar que ya vamos a estar en estas grandes trabazones. Ya estamos en estas grandes trabazones, que necesitamos paciencia. Aproveche el tiempo ahí, ¿verdad? Para escuchar su buen podcast, ¿verdad? Aprenda de la palabra ahí, aproveche, cante. Vamos a pasar así. Esta temporada es así. Quizás usted tiene que anticiparse para las compras que va a realizar en el súper, ¿verdad? De lo que usted necesita, prepárese con tiempo. Pero sabe, lo que nosotros necesitamos esta Navidad no es un estreno. Lo que usted necesita en Navidad no es que le confirme la gente que va a llegar, porque si no le confirman le van a complicar la existencia. Lo que usted necesita en Navidad no es un descanso de que todo este año cómo ha sido de pesado y ahora estas vacaciones, Señor, gracias porque ya llegaron. Usted no necesita solamente descansar. Usted necesita este tiempo para agradecerle a Dios por su presencia y para agradecerle a Dios por su provisión. Porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En Jesús nosotros tenemos vida eterna. En Jesús nosotros tenemos saciada nuestra necesidad, porque Él es el pan de vida, que cualquiera que de Él come no va a tener hambre. Y Él es el agua, que cualquiera que de Él bebe no va a tener sed jamás, y de su interior van a brotar ríos de agua viva. Ese es el Dios, y por eso nosotros le adoramos. El teólogo Bonhoeffer dijo: la maravilla de toda la historia radica en que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros para redimirnos. No es ese Jesús indefenso en el pesebre, no es ese Jesús indefenso en la cruz, es ese Jesús victorioso que el día de hoy está diciéndonos: yo estoy ahí en tu necesidad, yo te acompaño para tus pruebas, yo quiero que contés conmigo, tenés todos los recursos. Si tú le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, dice la Biblia que tú estás sentado en los lugares celestiales, y esto implica tener la disposición de todos los recursos que Dios ha dispuesto para ti. Tú puedes crecer, pero no para tu propio beneficio. Es que el llamado de Dios no se trata de nosotros, se trata de tomar nuestra vida, se trata de decir: mira, lo que pensabas que no podía suceder, yo sí lo puedo hacer, yo te puedo sacar, pero quiero usarte.
para mi gloria. Quiero usarte para que bendigas a otros. Y de eso se trata la Navidad. Ahora en Navidad todo el mundo piensa que como es diciembre todos se tienen que portar bien y tienen que andar sonriendo y saludando y con una taza de chocolate con marshmallows, ¿verdad? Ahí en la mano y cantando villancicos y qué bonita, qué felicidad, ¿verdad? Llegamos a la Navidad. Pero más que esto, nosotros tenemos que pensar en ese Dios que menciona Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Pablo diciendo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Porque usted no necesita ahorita necesito comprar la última tecnología, necesito estos zapatos que ya se me acabaron, ¿verdad? Necesito encontrar a alguien para pasar la Navidad. Lo que usted en realidad necesita es entonces prepararse para crecer en su relación con Dios. Su presencia está con nosotros y su provisión está disponible para nosotros. Este es el tiempo para acercarnos más a Él. Y yo no quiero decirle que usted va a pasar todos los días de su vacación, ¿verdad?, sentado y leyendo la Biblia y no le va a hablar a nadie, porque esto no es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Claro, llenémonos de su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, dice la Biblia. Pero esto implica que entonces tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia, dedicarle tiempo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Ame como Cristo le ha amado. Y si usted va a tener dificultades, bueno, ahí es donde el Señor le va a ayudar, el Señor va a estar con usted. Y lo que tenemos que hacer en esta Navidad es asombrarnos por la encarnación. Hemos llegado a un momento de nuestra sociedad que ya nada nos asombra. Salen las nuevas tecnologías. Sí, eso ya lo tendrían que haber hecho, ¿verdad? Y uno, ¿verdad?, dice, bueno, qué adelanto científico el que estamos teniendo en estos tiempos. Pero más que eso, nosotros tenemos que admirarnos, porque ¿qué razón tendría Dios para buscarnos, para amarnos de la manera que lo ha hecho? Y Él lo hizo, Él se dio por nosotros. Debemos contemplar ese plan perfecto de Dios y asombrarnos en Cristo y en sus bondades. Él no es un Dios distante, Él es un Dios cercano.